Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las potencias. Hay muchos que ya han visto las potencias, pero muchas veces quedan ahí algunas duditas que vamos a poder disiparlas con esta pequeña presentación. El objetivo principal que vamos a abordar en esta presentación va a ser explicar la multiplicación y división de potencias de base natural y exponente natural hasta 3, ¿ya? De manera concreta, pictórica y simbólica. Es importante que para poder abordar este objetivo de aprendizaje, primero debemos tener muy claro qué son las potencias. Entonces vamos a partir de un poquito más atrás para que lo podamos entender y poder cumplir con el objetivo que nos estamos planteando. Como les decía recién, ¿qué serán las potencias? Las potencias, como todo viene de un latín, acá también la potencia viene del latín potentia, que significa poder y fuerza, ¿ya? Bueno, va a tener varios usos y significados en distintos ámbitos, como en la matemática, la física, filosofía, química, entre otras ciencias, ¿ya? Pero en forma general, la potencia es como la capacidad o posibilidad para realizar algo. Tal como ustedes ven acá en el dibujito, tenemos algunos ejemplos de potencias. Ahí me queda un poquito corrida la diapo, pero bueno, después se las voy a arreglar cuando se las suba. ¿Qué es la potencia entonces? La potencia es una ecuación matemática que nos va a indicar la multiplicación por sí misma de un número. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del 5 con un 2 arribita, que quiere decir 5 elevado a 2, también denominado como 5 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Tal como acá lo indica, quiere decir que el 5 lo estoy multiplicando dos veces por sí mismo. ¿Qué quiere decir? 5 por 5 tenemos como resultado 25. Recuerden que no es lo mismo decir 5 por 5 que decir, un momento, 5 más 5. Porque 5 más 5, ¿cuánto me da? 10. Por lo tanto, es completamente diferente. Recuerden, 5 más 5 es distinto. Cuando hablamos de potencia, no hablamos de suma reiterada, hablamos de multiplicación. ¿Ya? Acá tenemos unas definiciones generales de lo que son las potencias. ¿Qué quiere decir, tal como les decía, que la potencia va a ser una multiplicación a n veces? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tal como les dije anteriormente, acá tenemos un ejemplo que dice 3 elevado a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 nos va a dar 243. Esta es la potencia. Acá nos señalan también algunos puntos importantes que debemos destacar de las potencias. Cuando yo tengo un número elevado a 0, este valor va a ser siempre 0. ¿Qué quiere decir esto? Tal como decía ahí, lo vamos a escribir acá. Aquí dice a elevado a 0 es igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 0, esto es igual a 1. 5 elevado a 0 igual a 1. 100 elevado a 0 siempre va a ser 1. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo, acá me dicen, no tengo el puntero, la segunda dice n elevado a 1 es igual a n. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un número cualquiera sea, 7 elevado a 1 siempre va a ser el mismo número. ¿Por qué? Porque si yo digo, dijimos que las potencias eran el número elevado, ¿cierto? Y si yo digo 7 elevado a 1, ¿qué quiere decir esto? Que estoy solamente multiplicando el 7 una vez, nada más, ¿ya? Por eso va a ser 7. Después dice que cuando hay un 0 elevado a cualquier número, el valor siempre va a ser 0. Ejemplo, 0 elevado a 9 siempre me va a dar por resultado 0. Siempre y cuando el valor n, que es este que está elevado acá, sea mayor que 0. Y por último, hablamos qué ocurre cuando el 0 está elevado a 0. Esto está indeterminado, ¿ya? No es un valor determinado.
Ahora podemos ver acá que tenemos una potencia, ¿cierto? Yo digo A elevado a B es igual a C. Tal como yo les decía recién, esto si lo ponemos con número podría ser 3 elevado a 1 es igual a ¿cuánto dijimos que era cuando un número estaba elevado a 1? Al mismo número. Es igual a 3, ¿cierto? Donde 3 corresponde a A, B corresponde a 1 y C va a ser el resultado. ¿Ya? Ahora tenemos que ver a qué corresponde cada una de estas partes. Resulta que cada parte de los exponentes de la potencialización tiene un nombre, ¿ya? Vamos a ver que esta, a la cual se está indicando aquí en la flechita, la A, la vamos a denominar base, ¿ya? Esta va a ser la base de una potencia. La B va a corresponder al exponente. Cuando yo decía 3 elevado a 1, ese 1 también es un exponente. Y acá tenemos la letra C, que era el resultado, que también aquí lo vamos a denominar como valor de la potencia. Entonces estas van a ser las partes de una potencia. Deben quedarle súper claro porque cuando ocupemos las propiedades de la potencia, las van a necesitar. Ahora, tal como les había dicho antes, puse el mismo ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de una potencia, en la cual identificamos claramente sus partes. El 5 correspondía a la base, el 2 va a ser el exponente y el 25 el resultado de la potencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto? 5 elevado a 2, ya lo vimos que era 5 por 5, que me dio como resultado 25. Ahora, ¿cómo calculamos la potencia? Siempre debemos multiplicar la base tantas veces indique el exponente. Ejemplo, si aquí me dicen 3 por 3, esto es lo mismo que decir 3 elevado a 2. ¿Por qué? Porque ¿cuántos 3 tengo aquí? Contemos 1, 2, ¿cierto? ¿Son iguales? Sí. Entonces pongo el 3 y digo que habían 2 3, ese es el exponente. Acá en el 9, tengo 9, ¿cuántos 9 tengo? 1, 2, 3. 9 elevado a 3. ¿Se dan cuenta? Está el resultado. El 7. 7 elevado a ¿cuánto lo tenemos aquí? Pongamos el 7. 1, 2, 3, 4, 4. 7 elevado a, puse 5. 7 elevado a 4. Estaba pensando en el 5 cuando estaba contando. Vamos a ir ahí borrando para que, ahí sí. Tenemos entonces 7 elevado a 4. Ahora el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resultado sería 5 elevado a 6. ¿Cierto? Esta es la forma de expresar las potencias. Vamos a aplicar lo que acabamos de ver en un ejemplo práctico, ¿ya? Vamos a leer este problema. Dice, el piso de la sala de un apartamento pequeño está compuesto por baldosas cuadradas, tal como se observa en la imagen. Acá está el piso. Y me preguntan, ¿cuántas baldosas hay en el piso de la sala? ¿Cómo lo determino? Ah, ustedes pueden decir es que esto es súper fácil. ¿Yo las puedo contar? Sí, podríamos contarlas. Veamos cuánto nos dan si las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a poner acá un asterisco y vamos a decir que al contarla yo obtuve 16 baldosas, ¿cierto? Pero resulta que estas pueden ser muchas baldosas y me va a ser muy complejo contarlas. Me quedó la letra. Recién me estoy acostumbrando un poquito a estos lápices y me cuesta. Esa sería una forma de calcular. La otra sería la siguiente. Yo puedo contar cuántas baldosas tengo por lado. Vamos a ver. Voy a marcar con otro color aquí. Tengo 1, 2, 3, 4. Acá tengo 4 baldosas. Y a lo largo, contemos cuántas hay. 1, 2, 3, 4. Tengo también 4 baldosas. ¿Qué tenemos acá? Si observamos, tenemos en común en ambos lados el 4, ¿cierto? ¿Y cuántas veces estoy contando este 4?
¿Cómo lo veíamos antes? 1, 2. Entonces, yo aplicando las potencias, podría decir que esto es, quiero un color que se note, 4 elevado a 2, ¿cierto? Y este 4 elevado a 2, ¿qué es? Es 4 por 4. ¿Y 4 por 4 cuánto es? 16. ¿Coincide con el resultado de las baldosas que habíamos contado? Sí, coincide. Perfecto, así vamos nosotros entendiendo un poco más en qué consisten las potencias y las vamos aplicando a la vida diaria. Y nos damos cuenta que no están tan alejadas de la realidad. Podemos ver que sí se utilizan diariamente, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Una señora, amante de las flores, tiene en su jardín 4 macetas. Cada maceta con 4 plantas y cada planta con 4 flores. ¿Cuántas flores hay en total en el jardín de la señora? ¿Qué harían ustedes acá? Traten de pausar el video y resuélvanlo. Y después comprueben si lo hicieron bien o no. ¿Ya? ¿Lo hicieron? Lo vamos a revisar. Espero que lo hayan pausado el video, solo que ahora tengan que comprobar. Tenemos, dice, una señora amante de las flores tiene en su jardín, tiene 4, voy a poner con la letra M, las macetas. Y cada maceta tiene 4 plantas y cada planta tiene 4 flores, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en común acá? El 4, que sería la base, ¿cierto? Si lo expresamos como potencia, ponemos el 4, que sería nuestra base. ¿Y cuántas veces tengo el 4? 1, 2, 3. Y digo 4 elevado a 3, que esto es igual a 4 por 4 por 4, ¿cierto? Lo vamos a resolver. Y digo, 4 por 4, ¿cuánto es? Perdón, aquí, 16. Y ahora me toca este otro 4, que sería por 4. Y digo, 6 por 4, 24. Me reservo 2. 4 por 1, 4, más 2, 6. 64 sería el resultado. Entonces, la señora tendría en su jardín en total 64 flores. Ahora viene algo entretenido, que son algunos truquillos que vamos a revisar. El primero de ellos es cuando se pide el cuadrado de un número que termina en 5. ¿Cómo resolvemos cuando son números grandes, ya? Que están elevados a 2, o sea, al cuadrado, pero estos van a terminar en 5. Tenemos el ejemplo del 35 elevado a 2, o sea, 35 al cuadrado. Como se dan cuenta, es un número que termina en 5 y está elevado al cuadrado. Entonces cumple con estos requisitos. Paso número 1. Me dice que tenemos que multiplicar la decena por su consecutivo. En este caso, ¿cuál sería la decena? El 3. ¿Cuál es el número que viene después del 3? Sería el 4, en la recta numérica. 3, después viene el 4. Entonces el consecutivo de 3 es 4, por lo cual voy a multiplicar 3 por 4 y obtengo de resultado 12. Este número 12 va a ser el número inicial del resultado final. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado final va a comenzar con el número 12. Paso número 2. Dice elevar al cuadrado el 5. En este caso, este 5 lo vamos a elevar al cuadrado. Me queda 5 por 5. Me da como resultado 25. 5 por 5 me da resultado 25. Y este 25 va a ser el número que va a ir luego. Y tenemos como resultado final el número 1225, que es el mismo que está acá. Es un truco bastante útil cuando tenemos estos números que son grandes y a veces nos podemos demorar un poquito en resolverlos.
Entonces lo podemos resolver de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo con el mismo truquito, ¿ya? El número es el 75 elevado al cuadrado. ¿Cumple los requisitos? Sí, porque termina en 5, ¿cierto? ¿Cuál era el paso número 1? El paso número 1 dice que la decena la vamos a multiplicar, en este caso el 7, por su consecutivo, que sería el 8, el que viene después del 7. Entonces yo tengo 7 por 8, 56. Y este va a ser el primer número del resultado. Luego me dicen que tenemos que elevar al cuadrado el 5, ¿cierto? Y me queda 5 por 5, 25. Y tenemos como resultado 5.625, que coincide con el resultado que habíamos dejado acá. Estos trucos son bien útiles cuando uno necesita hacer multiplicaciones de estos números que están elevados al cuadrado. A veces se pueden demorar un poquito más. No es necesario que ustedes lo hagan siempre así. Son solo algunos trucos que para algunas personas son más cómodos. Ya, ahora vamos a ver el truco número 2, que consiste en elevar al cuadrado un número de 2 cifras. ¿Cuál va a ser este número? 38 elevado al cuadrado. ¿Cumple con el requisito? Sí, porque es un número que tiene 2 cifras y que está elevado al cuadrado. Paso 1 dice, elevar al cuadrado la cifra de la unidad. ¿Cuál es la unidad? Aquí el 8. Y me dice que lo elevemos al cuadrado. Entonces será 8 por 8, me da por resultado 64. Vamos a cambiar el color para que puedan ver bien. Ahí está. 64. De este 64 voy a utilizar el 4, el cual lo voy a poner en la unidad del resultado, que va a estar acá. Igual yo lo voy a anotar. El 4, que lo ponemos en la unidad, y debo guardar el 6 como una reserva, ¿ya? Entonces dejo el 6 como parte de una reserva. Recuerden que el 4, me olvidé de este 4, ese 4 ya se fue porque ya lo puse en la unidad. El paso número 2. ¿Qué dice el paso número 2? Dice que debo multiplicar los dos números, o sea, de los cuales está compuesto. En este caso sería el 3 y el 8. Y sería 3 por 8, 24. Y tengo acá el resultado, 3 por 8, 24. Este 24, el resultado de la multiplicación de estos dos números, lo voy a multiplicar a su vez por 2. 24 por 2 me da como resultado 48. ¿Ya? ¿Qué pasa con este 48? A este 48 le voy a sumar los 6 que yo tenía aquí guardaditos. Acá, ¿ya? Entonces a este 48 le voy a sumar 6, me va a dar 48 más 6. Su resultado va a ser 54. De este 54, yo solamente voy a utilizar el número 4, perdón, el 4, que va a ir después de la unidad. Sería este 4, se cancela. ¿Y qué pasa con el 5? Lo guardo. Me lo reservo, ¿ya? Lo voy a pintar aquí. Ay, no. Que el 5 está ahí, sí. Que este 5 está reservado, ¿ya? El último paso dice que debo elevar al cuadrado la decena. ¿Cuál es la decena en este caso? ¿Qué número es? ¿Qué dicen ustedes? Es el número 3, ¿cierto? Esa es mi decena. Y 3 elevado al cuadrado es lo mismo que decir 3 por 3, ¿cierto? Me da como resultado 9. 3 por 3 tenemos como resultado 9. Y a este 9 le voy a sumar los 5 que me quedaban acá guardaditos de reserva, estos 5. ¿Se acuerdan que los tenía de reserva? Entonces voy a decir 9 más 5 me va a dar como resultado 14. Y como ya no tengo más pasos ni más números,
Este número 14 lo debo poner tal cual acá. Pongo el número 14 y mi resultado es 1444. ¿Esto qué quiere decir? Que el número 38 al cuadrado me da como resultado 1444. Ahora vamos a ver otro ejemplo para el truquito número 2. Tenemos el número 82 al cuadrado. Cumple con lo que nos pide el truco número 2, que dice elevar al cuadrado un número de 2 cifras. Ah, sí lo cumple, porque tengo un número de 2 cifras que está siendo elevado al cuadrado. ¿Cuál era el primer paso? ¿Lo recuerdan? ¿Qué decía el primer paso? Muy bien, el primer paso me dice que debo elevar al cuadrado el número de la unidad. Vamos a poner los pasos acá. Elevar al cuadrado las cifras de la unidad. En este caso es 2. Aquí me comí un 2 porque aquí es 2. Por 2 me da como resultado 4. Y este resultado, ¿se acuerdan que cuando tenía decenas yo guardaba la decena de reserva? Pero ahora no tengo decena, tengo un 4 como unidad, entonces no tengo reserva, pero sí anotamos el 4, que ya lo pongo en la unidad del resultado. El paso número 2 que decía que debo multiplicar los dos términos, ¿cierto? En este caso sería 8 por 2, 16. Que acá ya está representado 8 por 2, perdón. Rayé aquí de más, ahí está. Que dice 8 por 2, 16. Y después este 16 lo tenía que multiplicar por 2. 16 por 2 me dio 32. Ah, y acá ya sí tengo un número que tiene una decena, una unidad y una decena, ¿cierto? La unidad, ¿qué hago con la unidad? La tomo y la pongo en el resultado. Entonces se cancela y me queda solamente de reserva el 3. El 3 me quedó como reserva. Aquí me dice que me reservo el 3. Y el último paso dice que debo elevar al cuadrado la decena. En este caso la decena es 8, ¿cierto? Entonces va a ser 8 por 8. El resultado es 64. ¿Qué hacíamos con este 64? Ah, tengo que sumarle lo que tenía guardadito yo acá de... Acá, hoy está con rojo ya, pero igual se ve. El 3 que tenía guardado yo de reserva. Entonces 64 más 3 me da como resultado 67. Y este 67 lo pongo completo. Entonces mi resultado es 6724. Este es el resultado de mi multiplicación. O sea, perdón, del 82 elevado al cuadrado. Sencillo los trucos, puede que parezcan un poquito complejos, pero cuando ustedes los practiquen se van a dar cuenta que son bastante más sencillos de lo que se imaginan, ¿ya? Ahora lo importante es que practiquemos. Vamos a tener una pequeña actividad antes de continuar con las propiedades de las potencias, ¿ya? Pero primero debemos practicar e interiorizar todos los conocimientos que tienen que ver con las potencias, los conceptos, y para eso, como les comento, debemos practicar. Entonces vamos a hacer una tablita. Ok, lo prometido es deuda. Acá tenemos una pequeña actividad. ¿En qué consiste la actividad que deben realizar? En esta tabla nos indican la potencia, la base, el exponente y el valor de la potencia. ¿Ya? En el caso de 4 elevado a 3, ustedes me van a decir cuál es la base, cuál es el exponente y cuál es el valor de la potencia. Me gustaría que acá, en el valor de la potencia, me pusieran el desarrollo igual de cómo llegaron a ese valor, ¿ya? Porque de esa manera van a saber ustedes si es que hicieron bien o mal el ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, acá en la segunda parte les dan la base. Usted debe escribir cuál es la potencia y cuál es el exponente para que esto les dé 49, ¿ya? Acá les dan el valor de la potencia
Tenemos el exponente, me preguntan por la potencia y la base. Manos a la obra, traten de hacer estos ejercicios para que puedan practicar. Luego yo les voy a dar la resolución de la tabla y lo vamos a hacer también todos juntos. Listo, chicos, aquí tenemos el resultado entonces de la tablita que quedó ahí como actividad para que la realizaran ustedes. La vamos a hacer ahora juntos, ¿ya? Tenemos lo que nos decía 4 elevado a 3. ¿Qué quiere decir 4 elevado a 3? Yo les dije que lo pusieran acá, más que el resultado también pusieron cómo lo resolvieron. Quiere decir 4 por 4 y por 4, ¿cierto? Entonces, esto ustedes lo hacían y poníamos 4 por 4, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 6 por 4, ¿cuánto era? ¿Lo recuerdan? 24. 4 por 1, 4, más 2, 6, 64. Y acá tenemos el valor de la potencia que nos daba 64. Ojalá la mayoría los haya tenido bien y lo hayan entendido, ¿ya? Después nos daban el valor 49 y la base 7. Entonces yo tenía que decir, el 7 elevado a ¿qué número me podría dar 49? Esa era la pregunta que yo me debía hacer porque yo ya tenía que la base, ustedes no ven en mi lápiz acá, que la base era 7, ¿cierto? Si yo tengo una base 7 y un resultado 49, tengo que ir probando hasta qué número debo elevar para que me dé 49. Entonces comienzo y digo 7 por 7, perfecto, me da de inmediato 49. Entonces, ¿a cuánto elevé el 7? Para que me diera 49, a 2, ¿cierto? Entonces, el exponente fue 2 y la potencia quedaría expresada de la siguiente manera. 7 elevado a 2, ¿ya? Ahora, el siguiente, me decía que el valor de la potencia era 125, ¿cierto? Y teníamos un exponente que era 3. Lo voy a escribir acá para que lo veamos. Yo no sabía cuál era la base, le voy a poner X a la base. Sé que esto estaba elevado a 3 y que el valor era 125, ¿cierto? Entonces yo quiero saber qué valor es esta base. ¿Qué es lo que yo debía hacer? Puedo ir probando en qué números me pueden terminar en 5, porque tiene que ser un número que tiene que ser múltiplo de 5 para que este termine en 25, ¿cierto? Entonces comienzo probando por el 5, que es el más pequeño, y digo 5 por 5, 25. Y 25 por 5 me da 125. Entonces tengo que la base es 5. ¿Y cuántas veces lo elevé? Tal como me decían acá, el exponente era 3. Entonces tengo 5 elevado a 3. El siguiente es un poquito más fácil porque me dan la base, que es 3, y el exponente, que es 4. Entonces me queda 3 elevado a 4. ¿Y 3 elevado a 4 cómo es? 1 vez 3, 2 veces 3, 3 veces 3 y 4 veces 3. ¿Cierto? 3 por 3 por 3 y por 3. Y comenzamos. 3 por 3, ¿cuánto era? 9, ¿cierto? Y 9 por 3, yo voy tachando y sé los que estoy ocupando. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, como que me estoy saliendo de acá, pero bueno. 3 por 7, 21. Pongo el 1, me reservo 2. 7, 3 por 2, 6. Más 2, 8. Resultado me da 81, que es el 81 que tengo acá. Excelente, entonces. Voy a borrar para tener más espacio para realizar los siguientes ejercicios. Después me dicen que el exponente es 6. No sé a cuánto está elevado, solo sé que el resultado me da 216. Vamos a ver. Yo digo 6, lo primero que hago es 6 por 6. ¿Cuánto me da 6 por 6? 36, ¿cierto? 36. Y 36 por 6, veamos. 6 por 6, dijimos que era 36. Pongo el 6, me reservo 3. 6 por 3, 18, más 3, 21. 216. ¿Cuántos 6 ocupé? 1,
2, 3. Entonces el exponente va a ser 3 y el resultado, la potencia va a quedar 6 elevado a 3. Excelente. Necesito la goma. Aquí no me aprieta la goma. A ver, ahí está la goma. Y el último, es muy similar al anterior, me dice 9 elevado a algo me dio 729. Vamos probando. 9 por 9 es 81, ¿cierto? Ay, algo le pasa al lápiz que no me quiere escribir. Ahí está, 81. 81 por 9, veamos, 9 por 1, 9. Y 9 por 8, 72. Y aquí llegué al tiro. Entonces, contemos cuántos 9 tengo. 1, 2, 3. Entonces, el exponente va a ser 3 y la potencia me va a quedar 9 elevado a 3. Y con esto ya pudieron resolver ustedes la tablita que habíamos dejado para que ustedes la pudieran realizar. Y ahora pudieron comprobar si estaba bien, si estaba mal. Si se equivocaron, no se preocupen, porque ya pudieron aprender en dónde podría estar el error, en qué se pudieron equivocar, y el resto solamente se puede corregir y así día a día vamos aprendiendo un poquito más. Ya con esto, por esta vez, por este pequeño videito, vamos a dar por finalizada la primera parte del inicio de las potencias, ¿ya? La próxima clase vamos a revisar las propiedades de las potencias. Es súper importante que no olviden practicar. Ustedes deben practicar día a día para poder tener clara la primera parte y así ya cuando sigamos realizando la segunda parte, que ya vienen con las propiedades de las potencias, no tengan problemas de base, que es entender cuál es la base de la potencia, cuál es el exponente, cómo yo los elevo, qué significa cada cosa. ¿Qué es lo que vimos ahora? ¿Ya? Un abrazo gigante y que tengan una buena tarde. Chao, chao.